Nuestra enseñanza anterior decíamos que vivimos en una sociedad donde el estrés o la ansiosa inquietud se ha convertido en el estado emocional más frecuente de las personas. Y es que la mayoría de las personas que forman parte de esta humanidad se encuentran sin paz, se encuentran sin gozo, se encuentran sin amor, sin un amor verdadero, sin un amor libre de egoísmos y sin esperanza. Y lo que es peor, sin saber a dónde ir para encontrar una respuesta que satisfaga todas sus interrogantes con respecto a sus dudas existenciales, como le llaman, con respecto a sus vidas o a las vidas de las personas que les rodean y que aman, y con respecto a las circunstancias que en el diario vivir les ocurren. Y pareciera que los medios a los cuales se están refugiando, a los cuales recurren para refugiarse o para aliviar esa tensión emocional, como son el consumo de bebidas alcohólicas, de drogas y aún la psicoterapia que está muy común, pareciera no estarles funcionando. El predicador inglés Charles Haddon Spurgeon escribió al respecto en 1862: está oscureciendo y estamos extraviados en medio de los montes. Hay un enorme precipicio allá con una brusca pendiente de varios kilómetros, y también hay un pantano por allá, y si alguien cayera en él no podría salir jamás. Hay un bosque más adelante, y si una persona se extraviara en sus sinuosos senderos, ciertamente no encontraría la manera de salir, y sería hasta que el sol saliera. ¿Qué es lo que necesitamos?, dice Spurgeon, precisamente ahora. Bien, y no solo ahora, también hoy en día. Necesitamos a alguien que nos indique cuál es el camino. Spurgeon escribió: esto que acabo de describir es precisamente el caso de la pobre humanidad caída. La necesidad de la humanidad no es la refinada distracción del sabio ni la aguda discusión del polemista. Necesitamos simplemente a alguien, aunque sea un muchacho o una joven, que nos muestre el camino. Y la persona más valiosa que ustedes y yo hayamos visto o que veremos alguna vez será la persona que sea bendecida y honrada por Dios para que nos diga: he aquí el camino a Dios, he aquí el camino a la vida, he aquí el camino a la salvación, he aquí el camino al cielo. Y si esto es así, escribió Spurgeon, entonces no necesito ofrecer una disculpa para salir otra vez a mostrarles el camino. Amados, si es en este momento y triste condición en que viven millones de personas que vemos cómo se levanta un hombre y, señalándose a sí mismo, se atreve a decir con convicción: yo soy todo lo que el mundo necesita. Yo soy la solución a los problemas de las personas. Yo soy el buen amigo y fiel. Yo soy el salvador del mundo. En mí puedes encontrar todas las respuestas, y este hombre es Jesucristo. Decíamos en nuestra enseñanza anterior que en el Nuevo Testamento encontramos 39 versos en los cuales el Señor se llama a sí mismo yo soy. ¿Para qué? ¿O con qué propósito? Para llamar la atención de todas las personas, de toda la humanidad hacia Él. Y desde la enseñanza anterior deseo compartir con ustedes una serie que he titulado Los 7 yo soy de Jesús, ya que deseo referirme a las 7 ocasiones en que el Señor Jesús se refirió a sí mismo como el yo soy, acompañado de una metáfora. ¿Y cuáles son estos 7 yo soy de Jesús? Todos los encontramos en el Evangelio de Juan y son: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Y decíamos que para efectos de esta serie yo deseo reordenar estos yo soy, aplicándolos a la vida espiritual de toda persona, al no convertido y al convertido, pero en especial en la vida del no convertido, partiendo desde su necesidad de Jesús como el camino, la verdad y la vida.
la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la vid verdadera, el pan de vida y la resurrección en la vida. Es por ello que nos estamos refiriendo a el camino o a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y el día de hoy que vamos a dar inicio a la segunda parte de esta serie de enseñanzas, en las cuales nos estamos refiriendo al Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida, yo quisiera que leyéramos nuevamente el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, en donde Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ya nos referimos en la enseñanza anterior al Señor Jesús como el camino. Y hoy quisiera referirme a el Señor Jesús como la verdad. El 13 de febrero de 1633, el filósofo, astrónomo y matemático italiano Galileo Galilei llegó a la ciudad de Roma para presentarse ante los jueces del Santo Juicio o el Tribunal de la Inquisición de la Iglesia Católica para enfrentar cargos por herejía y por difundir enseñanzas falsas o erróneas. ¿Y cuál era esta herejía? La herejía era que Galileo Galilei defendía la teoría de Nicolás Copérnico al afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Dicen los historiadores que Galileo accedió a declararse culpable a cambio de una sentencia más leve y así quedó bajo arresto domiciliario por tiempo indefinido por orden del Papa Urbano VIII, pasando el resto de sus días en una villa cerca de la ciudad de Florencia, en Roma, hasta que murió en 1642. O sea, ¿cuál fue el problema de Galileo Galilei? Bueno, el problema es que este hombre decía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y la Iglesia Católica consideraba que la verdad al respecto era lo que hoy se conoce como el geocentrismo. Es decir, que la Tierra es el centro del universo y no el Sol. Que la Tierra no rota sobre sí misma, sino que es el universo como un todo el que gira alrededor de ella, y que la Tierra no gira alrededor del Sol, sino que es el Sol el que gira alrededor de ella. Un poco más de 300 años después de haber condenado a Galileo por difundir enseñanzas erróneas y herejías, enseñanzas en contra de la verdad, la Iglesia Católica reconoció que el astrónomo y matemático era el que hablaba con la verdad y no la iglesia. Lo mismo ha sucedido con la ciencia, ya que lo que ésta consideraba como una verdad hace 100 años, ahora la ha calificado muchas veces como un error. Paul Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, dijo: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Es por todo esto que la gente se pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es más, el mismo Poncio Pilatos, el procurador romano en tiempos de Jesucristo, preguntó al mismo Señor Jesús: ¿qué es la verdad? Yo quiero decirles que esta pregunta hoy más que nunca necesita ser respondida, ya que vivimos en un mundo donde el posmodernismo se está convirtiendo en la manera de pensar y ver la vida de millones de personas. Ahora quizás usted se pregunte: bueno, ¿y qué es el posmodernismo? Bueno, es un movimiento artístico, cultural, literario y filosófico que surgió en la segunda mitad del siglo XX, más o menos aproximadamente allá por 1970 y 1980. Y entre las características del posmodernismo que quiero ver por razones de esta enseñanza que hoy estamos impartiendo, veremos dos. La primera, la crítica a la modernidad, que es el movimiento o la forma de pensar que existía antes, ¿verdad? O que predominaba antes de 1970 y 1980, antes de la caída del muro de Berlín. ¿Y cuál es el problema del posmodernismo? ¿Por qué hablo de él? Porque dos características, como decíamos, son: la primera, la crítica a la modernidad. La modernidad, esa manera de pensar, se ha caracterizado por la racionalidad, la uniformidad y sobre todo, y es lo que me interesa para efectos de esta enseñanza, el considerar que existe la verdad absoluta. Eso es lo que creía el modernismo, lo que enseñaba el modernismo.
Sin embargo, según uno de los creadores de este nuevo movimiento, hay 4 sucesos que caracterizaron a la modernidad y que han muerto, óigalo bien, y que han muerto. Y entre estos 4 sucesos están los relatos sobre Cristo. En la posmodernidad, los valores y la práctica de la religión, la creencia y la fe y la espiritualidad han dejado de ser relevantes. Es más, ellos creen que 2 religiones totalmente diferentes pueden ser igualmente verdaderas, aun cuando ambas declaren tener el único camino al cielo y enseñen 2 verdades totalmente opuestas. Además, enseñan que todas las religiones son buenas y que todas ellas conducirán al cielo. Y otra de las características del posmodernismo es la verdad como una perspectiva. Ellos afirman que no existe una verdad absoluta, no existe una verdad universal e inamovible, tal como lo consideraba el movimiento de la modernidad, sino que ellos hablan de verdades múltiples. Por esta razón, no es posible, según ellos, acceder a la verdad como tal. Más bien, a lo que podemos acceder es a una realidad individual o a verdades individuales según las características de cada persona. Gracias al posmodernismo nos encontramos en una época de la historia donde todo es relativo y en donde cada quien es dueño de su propia verdad, dando origen de esta manera a que puedan existir tantas verdades como personas hay en el mundo. Ya que las verdades no son absolutas sino relativas. ¿Relativas a qué? A las circunstancias, relativas a las creencias de las personas, a los estilos de vida, a los países donde viven, a las culturas y a la generación a la cual pertenecen. Por esta razón, finalmente, no hay una autoridad en el posmodernismo de hoy que decida si una acción es positiva o negativa, buena o mala. Y se estimula a las personas a vivir un estilo de vida de hacer lo que cada quien crea conveniente o lo que le haga feliz. Es más, ustedes han escuchado decir, oye, si te hace feliz, no importa, hazlo. Por ejemplo, eres casado varón y de repente te enamoras locamente de otra mujer y vienes y cometes adulterio. Llega y le comenta el hombre al amigo, oye, ¿qué crees? Mira, estoy pasando esto y esto y esto, tengo un amante, mira, estoy feliz, estoy fascinado, siento que he vuelto a vivir. Bueno, ¿y qué de su esposa? ¿Qué de la mujer de su juventud? Bueno, no importa. En el posmodernismo, si eso te hace feliz, hazlo, no importa, está bien. Esto te hace feliz, está bien. El problema es que no están pensando en las consecuencias de sus acciones en otras personas que están a su alrededor. Y es así como nuestra sociedad, cada vez más influenciada por este pensamiento posmodernista, ha llegado a considerar que todos los valores, todas las creencias, todos los estilos de vida y todas las proclamaciones de la verdad son válidas. Y por esta razón, aquellos que se rigen por los criterios absolutos son considerados ignorantes. Y no solo eso, son condenados, son ridiculizados y hasta criticados. Pero gracias a Dios que muchos han afirmado que si no existieran verdades absolutas, como el posmodernismo dice, el mundo sería un caos. No habría leyes de la ciencia, no habría leyes de la física y todo carecería de un significado y no habría normas para medir, ¿verdad? Ni tampoco para decidir lo que está bien y lo que está mal. Pero afortunadamente, para todos nosotros, sí existe una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta, a diferencia de lo que dice el posmodernismo, sí puede ser encontrada y sí puede ser entendida. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo definimos la verdad? Según el diccionario, la verdad se define como conformidad de las cosas consigo mismas o de lo que se dice con lo que se siente o piensa. Diccionario Enciclopédico Larousse. Ahora bien, según el diccionario bíblico Nelson, en la Biblia, la palabra verdad se usa muy poco en el sentido intelectual. Es decir, como la concordancia entre la afirmación y el hecho a que se refiere. Sino que en la Biblia la verdad se utiliza prácticamente o principalmente en el sentido moral
como el atributo de una persona, y esta persona es Dios. Dios es la verdad y la fuente de la verdad. En el Antiguo Testamento, verdad es la traducción de los vocablos, de varios vocablos hebreos, específicamente o especialmente uno de ellos, que es emet, que significa estar bien fundado, firme, estable. De ahí que emet es una realidad firme, una realidad fiel, segura y digna de confianza. Y cuando se aplica a la persona de Dios, la idea es que Dios es veraz. La idea es que Dios es fiel y Él no puede mentir. Por tanto, Él es la persona en quien todo ser humano debiera apoyarse o confiar. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra emet fue traducida como aletheia en el griego, que significa la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. Yo quiero decirles que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra verdad, aletheia, en Juan 14:6 que leímos, en donde el Señor Jesús afirma, por cierto, yo soy la verdad. Ahí la palabra verdad tiene un sentido de verdad absoluta. ¿Y qué es la verdad absoluta? Es una realidad que es inflexible. Son hechos inalterables, fijos e invariables. Eso es una realidad absoluta. Es algo que es inflexible, es inalterable, ya está fija y no puede variar. Es más, los que afirman que no existe la verdad absoluta, al hacerlo y al defenderlo con tanta convicción y pasión, no se dan cuenta que ellos mismos están haciendo de su afirmación una verdad absoluta. Y es que entre más argumentos en su contra presenten los posmodernistas, más comprueban su existencia. Y como ya vimos, un ejemplo de una verdad absoluta es la afirmación del Señor Jesús, que dijo: yo soy la verdad. ¿Y qué quiso decir el Señor Jesús cuando afirmó ser la verdad? Él quiso decir muchísimas cosas, y yo quiero que las veamos. Primeramente, Él quiso decir que la verdad es una persona, y que esa persona es una sola. ¿Quién? Él mismo. ¿Por qué razón? Porque Él y solo Él es el lleno de gracia y verdad, como nos lo describe el apóstol Juan allá en el Evangelio de Juan, en Juan 1:14, para los que les gusta escribir. ¿Qué más quiso decir el Señor Jesús cuando afirmó ser la verdad? En segundo lugar, que Él es la verdad, al igual que Dios el Padre. ¿Por qué razón? Porque Jesús es uno con el Padre. Él fue quien dijo a Felipe: no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. También dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14:9 y 11. Es más, fue Jesús quien dijo: el Padre y yo uno somos. Juan 10:30. Pero en tercer lugar, Él quiso decir que Él no es una verdad cualquiera. Es decir, una verdad científica, una verdad religiosa, una verdad filosófica, etcétera, sino que Él es la única verdad consistente, firme, inamovible, invariable y total. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega. Él es la verdad desde la A hasta la Z, y Él es la enciclopedia completa de Dios, sin mezclas, sin errores y sin falsedades. En cuarto lugar, ¿qué está diciendo el Señor Jesús cuando dice yo soy la verdad? Que los profetas hablaron la verdad de parte de Dios, pero Jesucristo es la verdad de Dios encarnada o personificada. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que es la verdad de Dios hecho hombre. Es hecho hombre. Y que al ser la verdad, en quinto lugar, al igual que Dios, Él es el único que puede revelar a Dios al ser humano. Oiga bien, al ser la verdad, igual que Dios, uno con Dios, Él es el único que puede revelar a Dios al ser humano. ¿Cómo? A través de revelar
los atributos de Dios, pero también a través de revelar el carácter de Dios a todos nosotros. ¿Y con qué propósito? Para que todos nosotros, a través de conocer a Jesús, podamos conocer al Padre tal como es. Es más, Jesucristo dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que Él es el único que nos lo puede revelar, porque Él es uno con el Padre, y el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Juan 14:9. En sexto lugar, Jesús es la verdad. ¿Por qué? Porque nos revela no solo los atributos de Dios y su carácter, sino también su voluntad, es decir, la voluntad de Dios para todos los seres humanos. El camino de Dios por el cual toda persona debe transitar. Él nos revela el camino de Dios que toda persona debe transitar, toda persona debe andar. Y es que vemos en la Biblia que aún sus enemigos reconocieron que Él enseñaba el camino de Dios con verdad. Pero ¿qué más quiso decir? En séptimo lugar, que Él es el verdadero. No solo que Él es quien revela al Padre, no solo que Él es la verdad hecha persona, no solo que es uno con Dios y nos revela a Dios, sino que Él es el verdadero. Él es el verdadero Dios y verdadero hombre, y Él es el verdadero y único camino al Padre. Pero también es el verdadero Mesías, es el verdadero Cristo, el verdadero Salvador del mundo. En la primera epístola de San Juan, capítulo 5, verso 20, nos dice el escritor inspirado: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y qué dice? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué más quiso decir Jesús cuando dijo: yo soy la verdad? Que no solo es el verdadero Dios, el verdadero hombre y el verdadero Cristo, el verdadero Salvador, sino que, como ya lo hemos dicho, Él es el único y verdadero camino. Todos los demás son falsos. Pero también Él es la única fuente de vida de parte de Dios. Y no solo eso. En noveno lugar, que Él es la única verdad, oiga bien, la única verdad que nos lleva al camino y a la vida que proviene de Dios. De modo que cuando vamos al Padre por el camino que es Jesucristo y llegamos a participar de su verdad, de su persona, de una comunión íntima con Él, entonces podemos obtener la vida misma del Padre. Pero ¿qué más quiso decir Jesús cuando dijo: yo soy la verdad? En décimo lugar, Él quiso decir que Él no puede mentir. Y esto es importante. Yo veo muchas personas que dudan, vacilan para entregarse a Dios por medio de esa confianza, de esa fe en la persona del Señor Jesucristo y todo lo que hizo por ellos, por ellas, como fuente del perdón de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué dudan? Si Jesucristo es lo que dijo que era y Jesucristo hizo todo lo necesario para que cada uno de nosotros pudiera ser perdonado por Dios y tener acceso directo a la presencia de Dios, ya no como un juez, sino como un Padre amoroso, como un Padre tierno. Cuando Jesús nos dice que Él es la verdad, Él nos está diciendo que Él no miente, punto. Que Él no miente, es más, Él no puede mentir. ¿Por qué? Porque siempre es veraz, siempre es fiel y es digno de que le creamos y confiemos en Él. El profeta Isaías, allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 9, nos dice acerca de Jesús que nunca, óigalo bien, nunca hubo engaño en su boca. Nunca hubo engaño en su boca. Y una prueba de esto es que cuando el Señor Jesús estuvo en este mundo,
siempre dijo la verdad. Además de esto, siempre fue objetivo, siempre fue imparcial, ya que no se dejaba llevar por lo que decía la gente, y además de ello no buscaba el favor de nadie, ni hablaba de las personas para quedar bien con ellas. Los fariseos y sus discípulos, junto con los herodianos, dijeron al Señor, y esto lo traje de la versión de la Biblia de las Américas: Maestro, sabemos que eres veraz. Aún sus enemigos lo reconocían. Maestro, sabemos que eres veraz y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Y cuando hablamos de que Él no puede mentir porque siempre veraz, estamos diciendo que al ser la verdad, Él siempre habla con la verdad. En 11º lugar, Jesús mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 40: pero procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y en Juan capítulo 16, verso 7, el Señor le respondió a Pilato: y yo para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Jesús no solamente no puede mentir, sino que todo lo que dice siempre es verdad. Por eso hay que ponerle atención. ¿Quieres saber cuál es la verdad o qué es verdad con respecto a algo o a alguien? Ve y oye a Jesús. Busca en la palabra qué fue lo que el Señor Jesús dijo al respecto, y te vas a dar cuenta que es la verdad o quién es de la verdad. En 13º lugar, Jesucristo, al ser la verdad y al hablar siempre con la verdad, es nuestro único punto de referencia para saber lo que es verdadero o lo que es verdad con respecto a la condición espiritual del ser humano. Los hombres pueden decirte: tú ya eres cristiano. ¿Quieres saber si eres cristiano? Ve lo que dice Jesús con respecto a los que son cristianos. Ve en los evangelios lo que Jesús dijo con respecto a cómo son los cristianos. Y hazte un examen a ti mismo o a ti misma, y si realmente tú llenas el perfil de Jesús, de cómo es un cristiano o una cristiana, entonces eres cristiano, eres cristiana. Dale gloria a Dios y gózate mucho. Pero no solamente al ser Jesús la verdad y al hablar siempre con la verdad, Él es nuestro punto de referencia con respecto a la condición espiritual del ser humano. Él también es quien nos dice que es pecado y el que nos habla la verdad con respecto al mundo y cuál debería de ser nuestra posición con respecto al mundo. Pero también es nuestra fuente de referencia con respecto a las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Él es las buenas nuevas de salvación. Ciertamente el Evangelio es un conjunto de afirmaciones, pero el Evangelio, más que un conjunto de afirmaciones o declaraciones, es una persona, es Cristo. Las buenas nuevas de salvación son una persona, es Cristo. ¿Por qué? Porque solamente en Él hay salvación. Entonces tú quieres saber que con respecto a la salvación, pon atención a lo que Cristo dice con respecto a la salvación y cómo alcanzar la salvación. Ahora, ¿quieres saber cuál es el único medio provisto por Dios para todo ser humano? Pues ve lo que Cristo dice. Y aquí nos está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y es más, Él dice: nadie viene al Padre si no es a través de ¿quién? Si no es a través de mí. Y esta única afirmación de Él, o que Él hace acerca de sí mismo, debería de bastarnos para saber cuál es el medio que Dios ha escogido para la salvación. Pero yo también quiero decirles que no hay nadie en la Biblia que haya hablado más del infierno que el Señor Jesús. No hay nadie que haya hablado más del infierno que el amoroso y bondadoso y misericordioso Señor Jesús. Pero también nos habló del cielo y nos describe algo del cielo que debería de atraernos a todos nosotros o llevarnos a desear estar en el cielo. Y es por eso que es a Él a quien deberíamos de creer con respecto a todo esto que he mencionado, y no lo que te pueda decir un hombre al respecto. Cuidado. Siempre que alguien te diga algo al respecto de todos estos temas, tú ve si su fundamento es bíblico. Tú ve si te está hablando con la verdad de Dios. Porque si te está hablando
de una revelación personal, cuidado. Todas las revelaciones de Dios se cerraron en el libro de Apocalipsis. Ya no hay más revelaciones. Ten cuidado, ten cuidado. En 14º lugar, al ser Jesucristo la verdad y quien revela la verdad al ser humano, yo quiero decirles que es Jesús el único medio que posee el hombre natural, es decir, la persona no convertida, para poder comprender las verdades espirituales. El hombre natural, la persona no convertida, mira, puede leer la Biblia y le da sueño, puede leer la Biblia y se aburre, puede leer la Biblia y no capta nada, pero cuando se convierte a Dios vuelve a leer la misma Biblia, los mismos pasajes y qué diferencia, de repente dice, caray, esto ya lo había leído pero nunca había entendido esto, ni esto otro y ni esto otro, y la palabra de Dios se convierte viva y eficaz para esa persona. ¿Por qué de repente al momento de convertirse a Dios por medio de la fe en Jesucristo es que a esta persona la palabra de Dios se le convierte en una palabra viva, actual? Porque mora en él la persona de Jesús por medio del Espíritu Santo, y es Jesús por medio del Espíritu Santo quien está llevando ¿a qué? Al conocimiento de toda la verdad espiritual. Por eso qué importante es convertirse a Jesús, no solamente para ser salvos, no solamente para vivir santamente, sino también para poder entender las verdades, las preciosas verdades que Dios nos ha dejado aquí en su palabra. Porque Él es el único medio que posee el hombre natural que no puede comprender las verdades espirituales para entenderlas. En 15º lugar, cuando Jesús nos dice que Él es la verdad, el apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Colosenses, para los que les gusta anotar, capítulo 2, verso 3, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esos tesoros escondidos para los no convertidos, esos tesoros son manifestados o son mostrados, por así decirlo, son puestos a la vista de todos aquellos que vienen a Jesús recibiéndole, porque Jesús ya es Señor y Salvador, recibiéndole como su Señor y Salvador. Y es por ello que Jesús, al ser la verdad y estar lleno de sabiduría y del conocimiento, es que en Él están escondidos los tesoros de la verdad que todo ser humano necesita, tanto para la salvación como para su santificación y su glorificación. Número 16. Al ser Jesucristo la verdad, como Él afirma, y la fuente de la verdad, es por ello que Él es la única persona capaz de dar respuesta a todos o a todas las interrogantes o preguntas del ser humano. ¿A quién iremos, la verdad? ¿A quién iremos? Mira, su servidor muchas veces no sabe qué hacer. Muchas veces no sé qué hacer. Pero una cosa sí sé que debo hacer: ir a Jesús. Ir a Jesús. Y cuando voy a Jesús, todo se aclara. Todo cobra forma, todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque Él es la única persona capaz de dar respuesta a todas las interrogantes o preguntas del ser humano, sea este un hombre o una mujer pecadora, o sea un hombre o una mujer cristiana, no importa. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos visto acerca de Jesús como la verdad, yo quiero decirles que existen millones de personas que, si bien es cierto, creen en Él como el Mesías, como el Salvador, y hasta lo aceptan como su Salvador personal, pero no le creen a Él. No es lo mismo creer en Él que creerle a Él. Repito,
Hay millones de personas que creen que Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador, y aún, dicen ellos, le han recibido o le han aceptado como su Salvador, pero no le creen a Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 45 y 46, Jesús dijo: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Oiga bien estas palabras de Jesús a un grupo de personas: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y la historia se repite hoy. Es más, dice él: pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ahora la pregunta es, quizás usted esté pensando en este momento, ¿por qué razón, siendo Jesús la verdad y todo lo que ello implica, por qué razón millones de personas que aún dicen creer en Él no le creen a Él? Dios, a través del apóstol Pablo, allá en su carta a los Romanos, capítulo 1, verso 25, nos dice que no le creen a Él. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y por qué cambiaron de manera consciente y voluntaria la verdad de Dios por la mentira? Con una sola razón: para no entregarle sus vidas a Dios, para que Jesús no fuese el Señor y Salvador de sus vidas, o para que fuese el Salvador de sus vidas, pero no el Señor como comúnmente las personas le reciben. Es más, hablando de mi caso personal, yo soy uno de ellos. Cuando yo hace muchos años, estando engañado, le recibí como mi Salvador, pero nunca como mi Señor. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Que seguí siendo el Señor de mi vida. Y fue hasta que realmente entendí que yo no era el Señor de mi vida, sino Jesucristo, porque a Él Dios le había hecho Señor y Salvador, Señor y Cristo. Cuando entendí que era Él a quien yo debía entregarle mi vida para que Él fuese mi Señor y mi Salvador, no solo mi Salvador, que ocurrió el milagro en mi vida. Pero para poderle recibir como tu Salvador y no como tu Señor, y vivir tranquilo y vivir creyendo que eres cristiano, que eres cristiana, que vas al cielo, que eres hijo de Dios o hija de Dios, necesitas a fuerzas cambiar la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios que te dice que ese Jesús a quien aquellas personas crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por la mentira de que le puedes recibir a tu gusto y antojo solamente como tu Salvador y nunca recibirle como el Señor de tu vida, sino que tú puedes seguir siendo el Señor de tu vida, el que quiere manejar todo o la que quiere manejar todo. Pero mientras no rindas tu vida y el control de tu vida, no va a pasar un milagro como pasó en mi vida. La primera razón por la cual las personas no le creen a Jesucristo, a pesar de que Él es la verdad y todo lo que implica, es porque tuvieron a fuerzas que cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Por qué? Porque no quieren entregarle sus vidas y que Jesús sea el Señor y Salvador. No quieren, rendirse de manera total e incondicional a Dios, a Cristo, por amor y gratitud. Pero también hay una segunda razón por la cual no creen o no le creen a Jesucristo, y esta es, allá en Juan 3:19 se nos dice al respecto: porque amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, que es Jesucristo. ¿Y cómo fue que amaron más las tinieblas que la luz, que es Jesucristo? Pues amando el mundo, amando las cosas del mundo, amando los deleites temporales del pecado, amándose a sí mismos o a sí mismas más que a Dios. Alguien escribió al respecto: Jesús es la luz que vino al mundo. Él fue impecable e intachable, o Él fue el impecable e intachable Cordero de Dios. Él murió por los pecados de todo el mundo. Pero ¿le aman los hombres por esto? No, al contrario, se enojan o se disgustan por ello. Prefieren sus pecados que tener a Jesús como el Señor y Salvador, y por ello lo rechazan. Y esta persona escribe algo interesante: así como algunos reptiles se alejan rápidamente de la luz, del mismo modo los malvados rehuyen la presencia de Cristo. Por eso ni vienen a Él ni le creen a Él.
Ni le creen a Él cuando les dice, solamente yo soy el camino, solamente yo soy la verdad y solamente yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, punto. Y ahí están inventándose caminos. Ahí están creyendo verdades, entre comillas, que no son verdades. O son verdades a medias, como hoy se acostumbra a enseñar. Y una verdad a media, déjame decirte, es una mentira. Otra razón por la cual las personas no le están creyendo a Jesucristo, y por esa razón no están viniendo a Él, es porque no solo cambiaron la verdad de Dios por la mentira, no solo amaron más las tinieblas que la luz, sino porque sus obras son malas. Y es que, amados y amadas, los que aman la maldad más que el vivir para agradar al Señor, no le están amando, entiéndalo, no le están amando. Y esto que acabo de decir lo repito para que quede claro: los que aman la maldad más que el vivir para agradar al Señor, no le están amando, aunque digan que le aman. Porque luego a mí me dicen, viviendo en pecado, yo sí amo a Dios. ¿Y usted qué sabe? ¿Y usted qué sabe? Si es entre Dios y yo. O sea, ¿cómo podemos saberlo? Claro que se puede saber. ¿Por qué? Porque fue el Señor mismo quien dijo: el que tiene mis mandamientos y ¿qué? Y los guarda, ese es ¿qué? El que me ama. ¿Cómo puedes saber si una persona está realmente amando a Dios o a Jesús como Él dice o como ella dice? ¿Por qué? Por sus frutos. Por sus frutos. Por su manera de pensar, por su manera de ver las cosas, por su manera de manifestar sus emociones y por su manera de actuar. Por sus obras, por sus frutos los conoceréis, si realmente aman o no aman. Esta persona realmente está viviendo una vida recta, agradable a Dios, en santidad, en obediencia, guardando sus mandamientos. Ese entonces está amando a Cristo, punto. No está amando la maldad. No está amando los deleites temporales del pecado. No está amando el mundo y las cosas del mundo. No. Está amando a Cristo. ¿Por qué? Porque lo manifiesta. Ese amor interno lo manifiesta externamente. ¿A través de qué? A través de la obediencia. Punto. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor Jesús en Juan 14:23. Una cuarta razón por la cual las personas no le creen a Jesucristo es porque no quieren venir a Él, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Juan 3:20. Y es que el Señor Jesús no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había en el interior, en el corazón del hombre. Y es que Jesús, siendo la luz, solo Él es capaz de sacar a la luz todo el pecado que hay en el corazón del ser humano que no se ha convertido a Dios. Y claro, la persona dice: si yo le creo a Él, si yo creo lo que Él dice y yo actúo conforme a esa verdad y vengo a Él, pues Él va a sacar a la luz todo lo que hay en mí. Y yo he sido un mentiroso, yo he sido una mentirosa, yo he sido un hipócrita, yo he sido una hipócrita. Yo he fingido ser lo que no soy. Yo he fingido ser muy espiritual, yo he fingido ser cristiano, cristiana. Yo he fingido ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Y si vengo a Cristo realmente, porque le he creído, entonces Jesús lo primero que va a hacer es sacar todo a la luz. Y entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir las personas? Generalmente yo no hago, ustedes lo han visto, muchos llamados a manifestar públicamente tu decisión de entregar tu vida a Jesús a través de un sincero arrepentimiento y una fe en Él. Pero las pocas veces que lo he hecho, en algunas ocasiones he dicho algo parecido a esto: si tú pecaste públicamente, pues públicamente demuestra, manifiesta esa decisión que has tomado. Y esa es una forma de ver si la persona realmente ha tomado una decisión con convicción, sin importarle el que dirán, porque a la gente le importa mucho el que dirán. Por eso es que las personas dicen: yo creo en que Jesús es el Mesías, yo creo que Él es el camino, la verdad y la vida, pero si yo decido creer en Él, ¿qué va a pasar? Lo que he guardado tan en lo oculto va a tener que salir a la luz. Lo que siempre
fingí ser, va a salir a la luz. O sea, que no era eso. Y como tienen tanto temor al que dirán, ¿qué pasa? No quiere que sus obras sean reprendidas y hechas manifiestas. Por eso no vienen a Cristo, creyendo en Él y creyéndole a Él. Y esto fue lo que sucedió cuando Él estuvo en este mundo. Un ejemplo claro fue la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Ve y llama a tu marido. No, pues no tengo. Pues ciertamente has hablado. Y le dice Jesús, pues has tenido tantos maridos, ¿verdad? Y el que ahorita tienes no es tu marido. Las obras salen a la luz y son reprendidas. Claro está que la mujer samaritana se convirtió a Dios, pero no sucedió lo mismo con todos aquellos líderes religiosos y muchos de los de la secta de los fariseos, a quienes Jesús les denunció una y otra vez su pecado de hipocresía y su falsa apariencia de rectitud o piedad. Y por cierto, esta fue una de las razones por las cuales le mataron. ¿Por qué? Porque llenos de soberbia prefirieron matar al autor de la vida, a Jesús, que convertirse a Él. Sin embargo, a diferencia de estas personas, dice el Señor en Juan 3:21 que el que practica la verdad, viviendo una vida recta, una vida de obediencia a Dios, a Jesús y a su palabra, dice que esas personas vienen a la luz, vienen a Jesús. No tienen ningún problema de venir a Jesús y no tienen ningún problema de creerle todo lo que dice y todo lo que es. Y algo que está muy relacionado con lo que acabo de decir es que otra razón por la cual las personas no le creen a Jesucristo y no vienen a Él, al camino y la verdad y la fuente de vida, es porque aman más la vanagloria de los hombres y no buscan la gloria que viene de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 44, Jesús le dice a unos judíos en Jerusalén: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Como se traduce en otra versión de la Biblia, con razón les cuesta creer. ¿Por qué? Porque a ustedes les encanta honrarse unos a otros. Es increíble. La verdad vino a este mundo. La verdad se hizo un ser humano en la persona de Jesús. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y todo lo que implica, y las personas no le creyeron. Y porque no le creyeron, no creyeron en Él. No creyeron en Él como el Salvador para ser salvos. Y así igual está sucediendo hoy en día por todas estas razones, estas tristes razones que acabamos de ver. Ahora bien, finalizo diciendo: si estamos dispuestos, óigalo bien, si estamos dispuestos a aceptar que el Señor Jesucristo es la verdad, si estamos dispuestos a creerle a Él, debemos de confiar en Él o de creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Si usted decide creer lo que hoy acabo de decir, que no es más que lo que Él dijo hace 2000 años, yo soy la verdad, usted debe de creer en Él y debe de confiar o creer en Él. Debe de creerle a Él y de confiar o creer en Él. ¿Para qué? Para ser salvo, para ser un hijo de Dios, para ser una hija de Dios. Además, si queremos ser de la verdad, si queremos ser sus amigos, si queremos ser sus discípulos, si queremos caminar en amistad íntima con Él, debemos no solo conocer y creer, como decíamos, cuál es la verdad de Dios revelada a través del Señor y su palabra, la Biblia, como algo absoluto, incuestionable, que no cambia, pues es inalterable, sino que es necesario conocer a Cristo de manera vivencial.
¿Y cómo conocemos a Cristo de manera vivencial? A través de una relación personal con Él. ¿Y cómo conocemos a Cristo a través de una relación personal con Él? ¿A través de qué? De la conversión. Punto. Entonces debemos conocer y creer la verdad de Dios. Debemos creerle a Jesús, pero también necesitamos creer en Jesús y convertirnos a Él para ser salvos. Pero también necesitamos vivir una vida de obediencia. ¿De obediencia a quién? Primeramente a una persona que es la verdad, pero también a todo aquello que sale de su boca, a su palabra. Entonces debemos obedecerle a Él y debemos obedecer su palabra. Debemos de vivir rectamente, caminando en su verdad, haciendo su voluntad, no la nuestra, siempre, en todo lugar y en toda circunstancia, con la ayuda de Dios. ¿Se puede esto? Claro que se puede. ¿Se puede vivir en la verdad? Claro que se puede. En la segunda carta del apóstol Juan, allá solo tiene un capítulo, en el verso 4, el apóstol Juan escribió: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. ¿Cuál verdad? Dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y es que, amados y amadas, la verdad no solo es algo que debemos creer con nuestra mente, sino que es algo que debemos obedecer y es algo que debemos poner por obra cada día mientras vivamos en este mundo. La verdad es alguien a quien debemos obedecer y algo que debemos obedecer. Y lo repito, la verdad es alguien a quien debemos obedecer y algo que debemos obedecer. En la tercera carta del apóstol Juan, que solo tiene también un capítulo, en el verso 4, le escribió: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, que mis hijos espirituales andan en la verdad. ¿Se puede andar en la verdad? Claro que se puede andar en la verdad. Y por cierto, como vemos aquí, eso provoca gozo en quien predica la verdad. El ver que los que se convierten andan en la verdad. William MacDonald escribió muy acertadamente al respecto. Él fue pastor muchísimos años, no sé si 40 años. Quizás la mayoría de nosotros pensamos en ganar almas como el mayor gozo de la vida cristiana. Y desde luego que es maravilloso ver a hombres y mujeres trasladarse del reino de las tinieblas al reino del Hijo. Pero ¿quién puede medir el dolor de ver volverse a su antigua vida a aquellos que habían profesado salvación, como una cerda volviendo a revolcarse en el cieno o como un perro a su vómito? Y esto es cierto. ¿Quién puede medir el dolor que siente el padre espiritual de estas personas al verlos volverse a su antigua vida de pecado, a su antigua vida de rebeldía, de maldad, de egoísmo, de ingratitud para con Dios, después de haber profesado salvación? En cambio, dice MacDonald, cuánto entusiasmo produce el ver que los hijos espirituales perseveran en el Señor de gracia en gracia, de gracia en gracia. Además, si queremos ser amigos de Jesús, discípulos de Jesús y caminar con Él, que es la verdad, no solo debemos de vivir amando a la verdad, obedeciendo la verdad, sino que también hablando la verdad, amando la verdad que es Jesús y la palabra de Dios, obedeciendo la verdad que es Jesús y la palabra de Dios, pero también hablando la verdad con nuestro prójimo. El apóstol Pablo decía ya en Efesios capítulo 4 verso 25, desechando la mentira, ¿qué? Desechando la mentira, hablad verdad, cada cual o cada quien con su prójimo. Hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y amados, si el diablo es mentiroso y padre de mentira, aquí tenemos al Señor Jesucristo que se pone de pie y dice:
llamando la atención a toda la humanidad hacia Él. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y finalizo preguntándote, ¿a quién le vas a creer? ¿En quién vas a confiar? ¿A quién le vas a obedecer? ¿Al diablo, que es mentiroso y padre de mentira? ¿O a Jesús, que dijo yo soy la verdad? ¿A quién le vas a creer? ¿En quién vas a confiar? ¿A quién le vas a obedecer? Ahora, yo quiero recomendarte algo. Y desde lo más profundo de mi corazón, yo espero que tú le creas a Jesús. Yo espero que tú confíes en Jesús y le obedezcas a Jesús. ¿Para qué? Para que seas salvo. Y no solo para que puedas ser salvo o salva, no solo para que puedas ser un hijo de Dios o una hija de Dios, sino para que puedas caminar en amistad con Jesús cada día de tu vida. Y puedas experimentar de esa manera esa nueva vida que Dios te ofrece. Esa nueva vida que Dios te ofrece a través del camino que es Jesucristo. Al creer en el que es verdadero y en la verdad que viene de Él. Al obedecer al que es verdadero y la verdad que proviene de Él. ¿Para qué? Para que esto te lleve a una conversión a Dios. A una entrega total e incondicional a Dios. Por medio de la fe en aquel que es la verdad y el verdadero. Por medio de la fe en Jesucristo. Para que entonces puedas ser salvo, puedas ser salva. Y caminar con Él en amistad íntima todos los días de tu vida. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, te damos gracias no solo por mostrarnos cuál es el único y verdadero camino, sino quién es la verdad. ¿Quién es la verdad, Señor? En un mundo donde el posmodernismo cada día está influenciando más y más personas, qué bueno es oír a Jesús decir, yo soy la verdad. En un mundo donde no hay verdades absolutas, o donde cada vez más personas piensan que no hay verdades absolutas como la que acabamos de estudiar, sino verdades relativas, porque cada quien tiene su propia verdad y es dueño de su verdad. Qué bueno es oírte decirnos, Jesús, hoy, yo soy la verdad y todo lo que ello implica. No solo para que te creamos a ti, sino para que creamos en ti y seamos salvos, seamos salvas, seamos hijos e hijas de Dios, seamos de la verdad, Señor. Padre, yo ruego que esta palabra no solamente sea oída, sino meditada y puesta por obra, para honra y gloria de tu nombre y para la salvación de aquellos que no son salvos, pero también para consagración de aquellos que han decidido creer en el verdadero y en la verdad y obedecer al que es verdadero y su verdad, esa verdad que Él nos ha traído del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.